¿Qué tal familia, amigos, amigas? Sean bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver un tema que está súper hermoso, se titula ¿Nos veremos en el cielo? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Volveré a ver a mi ser querido que ya partió? ¿En dónde está ahorita? ¿Nos reconoceremos? Bueno, pues hoy Dios nos va a dar respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Yo te voy a invitar a que seas un poquito paciente. Vamos a ver varios versículos, pero ten la seguridad, la certeza que todo lo que hablemos es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos que hay en el corazón de cada uno de nosotros y es como una lámpara para nosotros, ¿verdad? Yo te voy a invitar a que leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Está un poquito extenso, pero te puedo repetir, sea un poquito paciente. Y vamos a ver aquí en el verso 11 del Evangelio de Juan la resurrección de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Lázaro era un amigo del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que Jesucristo conocía a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Estaba el Señor Jesucristo como siempre haciendo la obra, predicando, y llegan y le avisan: Señor, tu amigo Lázaro, a quien amas, está enfermo. Es necesario que vayas para sanarle, ¿verdad? Le mandan a llamar a Jesús para que haga un milagro de sanidad en la vida de Lázaro. El Señor Jesucristo, al enterarse que su amigo Lázaro está enfermo, decide quedarse 2 días más, pero les dice a sus discípulos: esta enfermedad es para la gloria de Dios. No es para muerte, sino es para que el Hijo de Dios, Jesucristo, sea glorificado con esta enfermedad. Pasan 2 días y le llega el aviso de que Lázaro ha muerto. ¿Quién le avisó? Él, siendo el Hijo de Dios, sabía que Lázaro ya había muerto y le dice, ¿verdad?, a sus discípulos: vámonos, mi hermano Lázaro, mi amigo Lázaro, duerme. Y entonces sus discípulos, no comprendiendo que Jesucristo se refería al dormir de muerte, porque el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo la muerte es como si estuviera uno dormido, ellos piensan que está durmiendo, que está descansando. Entonces le comentan al Señor Jesucristo: bueno, si duerme quiere decir que ya está mejor y va a sanar. Entonces Jesucristo les dice: Lázaro ha muerto, para que ellos comprendieran, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo regresa, va así que a la casa de Lázaro, ¿verdad? Y dice que cuando llega ya había pasado 4 días de que Lázaro había fallecido. Su hermana Marta, cuando se entera que ya está el Señor Jesucristo cerca de su casa, cerca de la aldea, sale a recibirlo. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Recuerden, Evangelio de San Juan, capítulo 11, y vamos a leer ahí del verso, ahorita les digo. Ajá, aquí está. Cuando llega Marta le dice: cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María, su hermana, se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se dan cuenta? Lázaro ya había fallecido. Su hermana Marta sale a recibir a Jesucristo y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Solo Dios sabe el por qué nuestros seres queridos se adelantan. Él tiene la respuesta. Y ¿sabes? Él nos dará la respuesta a esa pregunta cuando nos encontremos con Él. No tratemos de entender por qué te la llevaste, Señor, o por qué te lo llevaste, o por qué no me llevaste a mí. No hay sabiduría en esas preguntas, pero sí hay bastante amor de parte de Dios y paciencia de Dios para darnos respuesta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Marta le pregunta y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, Marta le sigue diciendo: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Marta envió a pedir ayuda a Jesucristo. Jesucristo decide esperar y no dar la ayuda. Decide esperar a que Lázaro muera. Pero como decimos hace un momento y repetimos, esto sucedió para la gloria de Dios. Siempre que Dios toma una decisión, aunque a ti no te agrade, aunque a ti no te guste,
es para la gloria de Dios. Y nosotros deberíamos de estar contentos con ello. Deberíamos estar de acuerdo, porque todos nosotros, lo hemos comentado en otras enseñanzas, fuimos creados para glorificar el nombre de Dios. No tratemos de entender esto en nuestro humano pensamiento, ¿verdad? Sino pongámonos en manos de Dios y Él nos dará respuesta a todas nuestras preguntas. Y sigue diciendo así. Entonces Jesús le respondió, ¿verdad? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Sabes? Esta es una respuesta para ti. Tu hermano, tu hermana, si ya se adelantaron, van a resucitar. Tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, si ya se adelantaron, van a resucitar. Eso es una palabra para ti. Tómalo de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tu ser querido que se adelantó, que ya se adelantó con el Padre, resucitará. Sigamos la enseñanza. Dice aquí, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Vemos aquí cómo Marta tiene conocimiento del reino de Dios. Era amiga de Jesucristo. Jesucristo les había hablado del reino de Dios y está hablando que todos los muertos van a resucitar. Algunos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Y dice aquí, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Se dan cuenta de qué palabra tan grande, tan hermosa? Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Aunque ya haya partido de este mundo, vivirá nuevamente, resucitará. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición para resucitar? Creer en Jesucristo. Obviamente, para resucitar, estar en la presencia de Dios y vivir toda la eternidad con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Seguimos leyendo. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá, dijo Jesucristo. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Esta pregunta es para ti. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, también resucitarás. Vamos a ver qué respuesta le da Marta. Dice aquí el Señor Jesucristo, todo el que vive, o sea, todo el que está vivo y que vive en mí, o sea, que ya me conoció, que lee mi palabra, que me busca, que obedece mis mandamientos, que me está siguiendo, todo ese que vive y cree en mí, cuando muera, resucitará. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees tú esto, familia? Amigos, amigas, ¿creen esto? ¿Qué contestó Marta? Dice aquí, sí, Señor, le dijo Marta, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Fíjense cómo nos está hablando de la salvación de nuestra alma. Marta le dijo, sí, Señor, yo siempre he creído que tú eres el Mesías. El Mesías quiere decir el enviado de parte de Dios, para ser sacrificado en la cruz, para que con su sangre derramada en la cruz nos reconciliara con el Padre. Y tu familia, amigo, amiga que me estás viendo, que me estás escuchando, ya tuviste oportunidad de creer en el Evangelio, de creer en Jesucristo, de nacer de nuevo, y ahora eres un hijo, una hija de Dios, y cuando el Señor nos llame, resucitaremos en el día final, ¿verdad? Como lo dice su palabra. Vamos a seguir leyendo. Aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Luego Marta regresó a donde estaba María, su hermana, y los que lloraban con ella. Le llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. En ese momento María sale, ¿verdad? Sale corriendo y va en busca de Jesucristo, y la gente que estaba consolando a María sale atrás de ella, sale atrás de Marta, y todos van hacia donde estaba Jesucristo. María, la hermana de Lázaro y de Marta, cuando ve al Señor Jesucristo, cae a sus pies del Señor Jesucristo, y vamos a ver lo que le dice María al Señor Jesucristo. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te das cuenta? Las mismas palabras que dijo su hermana Marta, las mismas palabras que repitió María. Si el Señor Jesucristo hubiera estado con nosotros, seguramente hubiera hecho un milagro de sanidad y hubiera sanado a nuestro hermano Lázaro.
Las dos tenían ese conflicto en su mente. Si Jesús hubiera estado aquí, hubiera hecho el milagro. ¿Sabes? En nuestra mente finita no alcanzamos a comprender que no es necesario que Jesucristo esté presencialmente para tener la seguridad y la certeza que Él está con nosotros. Él habita ahora dentro de nosotros, los que hemos creído en Jesús. Él habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. A lo mejor físicamente no lo podemos ver, pero Él habita con nosotros. Y sabes, Jesucristo estaba con ellas. Jesucristo estaba con ellas, físicamente no, pero ellas habían creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellas habían depositado su fe y sabían que cuando Dios los llamara, iban a entrar a la presencia de Dios. Pero cuando hay dolor en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando hay un shock en nuestra mente, no comprendemos lo que está sucediendo y por lo regular culpamos a Dios de lo que está sucediendo. Y aquellas están diciendo, si Jesucristo hubiera estado con nosotros, no hubiera muerto nuestro hermano. Pero no es así. Jesucristo tiene un plan. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió cuando María le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto? ¿Qué respondió Jesús? Vamos a ver. Dice, cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Jesucristo se conmovió. Dice en otra versión, se turbó. Jesucristo se turbó, se molestó, se conmovió. ¿Por qué, familia? ¿Por qué, amigos, amigas? ¿Por qué sucedió esto? ¿Sabes? Dios, el Padre Eterno, nos hizo perfectos. Nos puso en el huerto del Edén cuando nos creó, cuando creó a Adán, a Eva. Él nos hizo eternos. Y nuestra desobediencia, nuestra rebeldía al mandamiento de Dios originó que Adán y Eva pecaran en contra de Dios y que fuéramos apartados de la presencia de Dios. Y por eso ahora el ser humano tiene una muerte física, ¿verdad? Por eso es que morimos, por la desobediencia de nuestros padres, de Adán, de Eva. Es por eso que morimos. Y Jesús se molesta en su espíritu, se conmueve, porque no teníamos por qué haber pasado por esto, familia. Muchas de las cosas que pasamos es por causa de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, pero Él había hecho las cosas perfectas. El ser humano fue el que estropeó el plan de Dios, ¿verdad? Pero a eso vino Jesucristo, a restaurar las cosas, a reconciliarnos con Dios, a llevarnos nuevamente a la presencia de Dios. Y se conmovió en espíritu, porque obviamente sentía el dolor de María. La amaba, era su amiga, ¿verdad? Él te ama, familia, amigo, amiga. Él te ama. Él sabe tu dolor. Él sabe tu pérdida. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe que extrañas a tu ser querido. Él sabe que anhelas abrazarlo, abrazar nuevamente a tu ser querido. Él lo sabe. Él te entiende, familia. Y no es casualidad que estés viendo esta enseñanza. Dios tiene en su mano tu vida y la vida de tu ser querido que ya partió. Sigamos leyendo. Entonces dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Jesucristo les preguntó, ¿dónde pusieron a Lázaro? Entonces Jesús lloró. Cuando le dicen, ven a verlo, Jesús se conmueve en el espíritu y llora. Llora Jesús. Así como tú lloras por tu pérdida, así como estuviste llorando y te lamentaste y quizá a lo mejor hasta llegaste a culpar a Dios, Jesucristo se conmovió en su espíritu y lloró. Él sabe tu dolor, Él siente tu dolor. Él nos ama, Él nos ama. Y Él anhela que estemos en su presencia también el día que nos llame, ¿verdad? Seguimos leyendo. Las personas que estaban cerca, los que habían ido a consolar a Marta y a María, le dijeron, miren cuánto le amaba, ¿verdad? Ellos al ver las lágrimas de Jesús se conmueven y dicen, miren, en verdad sí lo amaba, pero vamos a ver lo que sucede. Pero otros decían, este hombre que hacía milagros, que sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Como reproche, ¿verdad? ¿Acaso este que hizo muchos milagros no pudo impedir que Lázaro muriera? ¿Por qué no hizo un milagro? ¿Por qué si es el Señor de los milagros no hizo un milagro? Bueno, vamos a ver. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada.
Yo no sé si puedas sentir esta molestia de Jesús, es una molestia santa. Es una molestia santa porque no comprendía la gente, la que estaba alrededor no comprendía que Lázaro no había muerto para condenación, que Lázaro no se había ido al infierno, sino que Lázaro estaba en la presencia de Dios. Por eso Jesucristo, cuando dice que van a regresar a visitar a Lázaro, dice que vamos a ir a ver a Lázaro porque Lázaro duerme. Jesucristo no se está refiriendo a la muerte de Lázaro como una muerte, sino como un reposo, como un descanso, ¿verdad? Y por eso aquí entra y es válido, aquí nosotros tenemos el hábito, ¿verdad? La costumbre de decir, en paz descanse. O sea, está descansando. Y esa es una verdad, es una realidad, que en paz descanse. Y es lo que Jesucristo dijo, Lázaro descansa, Lázaro está dormido, no está muerto. Pero la gente, sus hermanas, la gente no comprendía que Lázaro no se había perdido eternamente, sino que ahora estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Y la gente se queja y la gente le reprocha porque no hizo un milagro. Pero vamos a ver qué hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces estaba enterrado, sepultado en una cueva, tapada esa cueva con una piedra, y dice el Señor Jesucristo cuando llega, fíjense lo que Jesucristo dice cuando llega a la tumba de Lázaro, dice, corran la piedra, o sea, muevan la piedra, háganla a un lado. Les dijo Jesús. Entonces Marta, la que dijo que creía en Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, que cuando Jesucristo resucitara a todos en el día final, iba a volver a ver a su hermano. Fíjense lo que dice Marta. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Dijo, hey, espérense, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Marta, la hermana de Lázaro, quien cree en Jesucristo, cuando Jesucristo les dice, muevan la piedra, dice, espérense, ya tiene 4 días que tiene de muerto, seguramente ya huele horrendo. A otra versión dice, hiede ya, se apesta ya. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, hermana, familia, amigos, amigas, Jesucristo hoy te dice a ti, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amigo, familia, amiga, volverás a ver a tu ser querido en el nombre de Jesucristo. Recibe esta palabra que viene de Jesús. Volverás a ver a tu ser querido. Cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verás la gloria de Dios en la vida de tu ser querido cuando el Señor te llame nuevamente. Cuando el Señor nos llame a nosotros a su presencia, lo volveremos a ver nuevamente a nuestro ser querido. ¿Qué sucedió? Vamos a ver qué sucedió. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Así que en ese momento corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando quitan la piedra, el Señor Jesucristo levanta su mirada al cielo y habla con el Padre Celestial y le dice públicamente, gracias te doy por haberme oído. Seguimos. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? Jesucristo hace una oración, Padre, gracias por escucharme. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo acerca de toda la gente que no te conoce, para que ellos crean que yo soy tu Hijo, que me enviaste a restaurar todo lo que se había estropeado con el pecado del hombre y que ahora yo los reconcilio contigo y que tendrán vida eterna. Por eso Jesucristo dice, gracias Padre, públicamente. ¿A qué se refiere? Gracias por haberme oído. Porque Jesucristo tenía un plan con Lázaro. Acuérdense, cuando le van a avisar que su amigo Lázaro está enfermo, Él decide no ir en el momento. Él decide esperar a que Lázaro muera, porque tiene un plan. Y mientras ese plan sucede, mientras Lázaro muere, Él está hablando con el Padre, está clamando a favor de Lázaro, ¿verdad?
y vamos a ver lo que sucede aquí. Dice: tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Fíjense cómo Jesucristo le habla. Un muerto no puede oír. Un muerto no puede oír. ¿Qué había dicho Jesús que estaba sucediendo con Lázaro? Que estaba dormido. Cuando tú quieres despertar a una persona que está dormida, ¿qué haces? Le gritas para que se despierte, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Lázaro no había muerto, sino que estaba en descanso, que estaba en reposo, le grita con la autoridad del Dios soberano: Lázaro, sal de ahí, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Y el muerto, Lázaro, el que estaba durmiendo, salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Qué hermosa palabra, hermanos, familia, amigos. Está sucediendo un milagro aquí. El cuerpo de Lázaro estaba envuelto en vendas. Su cabeza estaba envuelta también, ¿verdad? Y dice: desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo salió Lázaro? ¿Cómo salió Lázaro de la tumba si estaba amarrado? Obviamente, nosotros lo conocemos como una levitación, ¿verdad? Flotó y salió, porque estaba sucediendo un milagro. Estaba sucediendo un milagro en la vida de Lázaro. Y sabes, en la vida de tu ser querido, en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, tu hermana, en ese ser querido que se te adelantó, sucedió un milagro. Sucedió un milagro y ahorita está descansando. Está en la presencia de Dios. Está descansando, esperando el día del juicio, ¿verdad? Ahí está ese ser querido que se te adelantó. Todo aquel que cree en Jesucristo no morirá eternamente, lo dice su palabra. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que lo vamos a reconocer? ¿Cómo sé que voy a reconocer a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo lo sabemos? Antes de pasar a esta parte, recordemos, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió en una cruz por amor a ti, para perdonar tus pecados, para restaurar tu relación con Dios, para regresarnos a la eternidad, al Edén donde Dios nos había creado? Recuerden que esa es la tarea de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino, a reconciliarnos con Dios, para regresar con Él. Y tu ser querido, ¿sabes? Tu ser querido, esa persona que se te adelantó, se arregló con Dios antes de partir. Él se puso a cuentas con Dios a través de Jesucristo, no por sus buenas obras. Entendamos esto, familia, amigos, amigas. Las buenas obras no nos llevan a Dios, sino nuestra fe en Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, más adelante en el capítulo de Juan lo podemos ver, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, dice que había dos personas que eran pecadoras, dos pecadores, uno a su izquierda, el otro a su derecha, ¿verdad? Que iban a ser crucificados por su maldad, por su pecado. Eran ladrones, eran asesinos, yo que sé, eran pecadores en pocas palabras, ¿verdad? Y también iban a ser crucificados. Jesucristo no era pecador. Dice que fue contado con los pecadores, pero Él no era pecador. Él obedeció al Padre. Él se abstuvo de todo pecado. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Él fue crucificado porque a eso vino, a reconciliarnos con el Padre. Pero uno de los que estaban a su costado le empieza a injuriar. A ver tú, si es cierto que eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros, ¿verdad? No creía en Jesucristo. A ver si es cierto que eres el Hijo de Dios. Pues bájate y sálvanos a nosotros, ¿verdad? Él no se daba cuenta que era necesario que Jesucristo muriera para salvarlo. Si creía en Jesucristo. Él quería que Él se bajara y que hiciera una revolución y se volviera en contra de los romanos y no era así. Pero el que estaba al otro costado reprende al otro pecador y le dice: cállate, porque nosotros con justa razón estamos aquí. Fíjense, este hombre
reprende al otro y reconoce que es un pecador. Y reconoce que está recibiendo el castigo que le corresponde. Y en eso voltea a ver al Señor Jesús y le dice, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesucristo le da una hermosa respuesta, la divina respuesta, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por esta palabra, familia, amigos, amigas. Este hombre del costado que le dice, yo reconozco que estoy aquí justamente, soy un malvado, soy un perverso, soy un pecador, merezco esta muerte horrenda. Ahí está el arrepentimiento que Dios nos pide para reconciliarnos con el Padre. Reconoció que era pecador, reconoció que era justo el pago que se le iba a dar. Pero también Dios puso fe en este hombre, depositó fe. Y entonces cuando mira al Señor Jesucristo le dice, Señor, fíjense, lo reconoce como el Hijo de Dios, como el Mesías, al llamarle Señor. Le dice, Señor, cuando entres en tu reino, está reconociendo que Dios tiene un reino, y que va a haber un juicio en el día final. Y le dice, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Fíjense, familia, cómo el Señor Jesucristo acepta, ¿verdad?, a este hombre pecador, porque se arrepiente, pero principalmente porque cree en Él y lo llama Señor. Y le dice, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Jesucristo, Dios el Todopoderoso, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está dando la seguridad de su salvación. Le está diciendo, cuando mueras, estarás conmigo. Cuando duermas, cuando pase este proceso de crucifixión, estarás conmigo en la presencia de mi Padre, en la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí también podemos ver, familia, que Jesucristo es Dios. Aquí podemos ver que Jesucristo es Dios porque este hombre le dice, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo murió y estuvo sepultado, dice que bajó 3 días, ¿verdad?, a las profundidades, y le arrebató la muerte, las llaves, ¿verdad?, de la muerte. Venció a la muerte. Entonces, ¿cómo es que esa persona que murió iba a estar con Jesucristo? Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Por eso le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en la presencia de Dios. Jesucristo es Dios. Por eso le dice, hoy estarás conmigo. Le está hablando como el Padre, como el Señor, como el Creador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué oportunidad tuvo este hombre de hacer el bien? Ninguna. En cuanto creyó, murió. Y sabes, a veces así pasa con nuestra familia. Ellos deciden creer en Jesucristo. A lo mejor no les da tiempo de ir a una iglesia, de congregarse, de hacer obras buenas. A lo mejor no tuvieron tiempo de llevar una vida religiosa, pero no es una vida religiosa la que nos da la salvación de nuestra alma, sino la fe que depositamos en Jesucristo. ¿Y sabes algo, familia? Creer en Jesucristo es un milagro. No es que seamos buenos y hoy decidimos creer en Jesucristo, no. Creer en Jesucristo es porque Dios toca el corazón de cada persona y esa persona, cuando alguien le presenta la oportunidad de creer en Jesucristo, cuando le habla del Evangelio a esa persona, Dios pone fe en ella para que crea. El Espíritu Santo toca el corazón, el espíritu, la mente de esa persona y esa persona decide creer en Jesucristo. Y es así como Dios les da la salvación de su alma. Porque muchas veces podemos decir, es que mi familia nunca fue a la iglesia, es que mi pariente, mi ser querido que se adelantó, pues no era un santo. No, aquí los santos no se van al cielo, aquí se van los que creen en Jesucristo. ¿Y qué sabes tú? Si quizá tu ser querido en su lecho de muerte, antes de partir, Dios lo tocó y puso fe en él. Y ahí, ¿verdad?, en su mente, en su corazón, en la noche, quizá, en algún momento, ¿verdad?, dijo, Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Perdóname, Padre. Señor, si tú me llevas, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Tú no lo sabes. Si Él elevó esa oración en su mente, en su corazón, no lo sabemos, familia.
Pero lo que sí sabemos es que si estás escuchando este mensaje, esta palabra, que es palabra de Dios, tu ser querido, tu familiar, tu hermano, tu hermana, tu ser querido, están en la presencia de Dios. Amén. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de que nos vamos a reconocer? ¿Verdad? Porque también nos hacíamos esa pregunta hace un rato. ¿Volveré a ver a mi ser querido? ¿Lo reconoceré en la presencia de Dios? ¿A dónde está? ¿A dónde fue? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Esto está en el libro de Lucas, capítulo 16. Y es una enseñanza donde Dios nos habla acerca de un hombre rico y un hombre pobre, un mendigo. Así lo maneja la palabra de Dios. Dice Lázaro y el mendigo. Y aquí dice la palabra de Dios, permíteme porque ya me moví. Ya se me fue. Bueno, ahorita. Te voy a contar la historia. Dice Jesucristo que había un hombre rico, que hacía banquete todos los días. Y que a la entrada de su puerta, a la entrada de su palacio, había un hombre pobre, un mendigo, que esperaba, ¿verdad?, que de todas las migajas del banquete que tiraban, pues algo le tocara a él. Ahí estaba, a la puerta de la entrada del hombre rico, ¿verdad? Y dice que era tan pobre y que estaba lleno de llagas, y que venían los perros y le lamían las llagas ahí al pobre hombre, ¿verdad? Y dice que después de un tiempo este hombre murió. Este hombre murió. Y después de algunos años, también el hombre rico murió. Y dice que los dos estaban ya en el lugar, ¿verdad?, que le correspondía a cada uno. Y dice que el hombre rico estaba en una llama de tormento. Y que tenía sed, estaba siendo atormentado en una llama. Y que tenía sed. Y en eso voltea hacia arriba, ¿verdad? Y dice que ve al padre Abraham, el padre de la fe. Y que ahí estaba Lázaro, el mendigo que estaba ahí afuera. De afuera de su casa, ¿verdad? Y que le dice al padre Abraham, acá hace mucho calor, manda a Lázaro a que me refresque la lengua, que me refresque la boca, ¿verdad? Y el padre Abraham le dice que eso no es posible, ¿verdad? Que él recibió muchos bienes mientras estuvo en esta tierra, y Lázaro también recibió males, y que ahora cada quien está recibiendo el pago de su actuar, el pago de su forma de comportarse en este mundo, ¿verdad? Fíjense, aquí hay una tremenda enseñanza y fuerte, porque el hombre rico, al reconocer a Lázaro, ya una vez cuando estaban, después de la muerte, que él estaba en el lugar de tormento, quiere decir que sí conocía al que estaba fuera de su palacio, y lo conocía por nombre, pero ¿sabes algo? Jamás le compartió. Jamás le compartió algo a ese hombre necesitado, porque dice que Lázaro anhelaba que algo de las obras le llegara. No dice que el hombre rico le mandara un banquete, ¿verdad? O un plato, o que lo invitara a pasar. No, sino que él estaba, pues a ver si cae algo, ¿verdad? Estaba ahí entre los perros, a ver si llega algo acá. Ese hombre rico estaba en un lugar de tormento, porque ese era el lugar que le tocaba. Conoció a Lázaro en vida, tuvo la oportunidad de hacer una obra buena con él, de poner en práctica la fe de Dios. Creer en Dios, hermano, nos debe de llevar a amar al prójimo. Si en verdad conocemos de Dios, esto nos debe de llevar a amar al prójimo, de compartir lo que tenemos, y este hombre no lo hizo. Y fíjate, era un hombre que conocía al padre Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre que conocía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y así hay mucha gente religiosa, dicen conocer a Dios, dicen conocer de Dios, pero no hacen las obras que Jesucristo hizo. No hacen las buenas obras que Jesucristo hizo. Y ya Dios nos dijo que no son las obras buenas las que nos dan la entrada al cielo, sino la fe en Jesucristo. Pero si en verdad creemos en Jesucristo, entonces tenemos que tener obras buenas, porque eso da testimonio de que somos hijos de Dios. Y aquí este hombre, ¿verdad? Este hombre rico conocía a Lázaro, conocía al padre Abraham, pero no hacía lo que el padre Abraham hizo, que era creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque el padre Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Abraham
creyó que Dios lo iba a engrandecer, que de su descendencia se iba a levantar el Salvador del mundo. Él creyó, y dice Dios que le tomó esa fe por justicia, y eso fue lo que le dio la entrada al padre Abraham al cielo, el creer que Dios iba a hacer la obra y que a través de su descendencia se iba a levantar el Señor Jesucristo. Entonces, familia, aquí podemos ver cómo sí se reconoce la gente después de muerta, ¿verdad? El hombre rico reconoció a Lázaro, y eso que estaban en un lugar diferente, porque Lázaro estaba en el seno de Abraham, estaba descansando ya de sus obras, ¿verdad? Estaba descansando. El hombre rico estaba en tormento. Qué feo, qué horrible que teniendo la oportunidad de entrar al cielo a través de la fe en Jesucristo, la gente se pierda. Pero este no es nuestro caso. Si no has creído en Jesucristo, hoy te invito, familia, amigo, amiga, decide creer en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Bueno, ¿y cómo sé que yo voy a ir al cielo? ¿Cómo sé que yo voy a ir ahí a donde está mi ser querido? Dios deposita en ti fe para que creas en Jesucristo. Cuando crees en Jesucristo tienes un nuevo nacimiento espiritual y Dios te alimenta a través de su palabra, que es la Biblia, y te da la certeza, la seguridad de tu salvación. Pero lo más hermoso, lo más importante es que envía a su Santo Espíritu para que te selle, para que Él viva y habite dentro de ti mientras llega el día final de ir a la presencia de Dios. Esto se puede experimentar, familia, amigos, amigas, esto se puede experimentar en carne propia cuando decides creer en Jesucristo y lo recibes como tu Señor y tu Salvador. Otro caso, ya casi para terminar, el rey David perdió un hijo que murió también, ¿verdad? Era un hijo que tuvo con Betsabé, y a causa de su pecado, de su rebeldía del rey David, su hijo es puesto en enfermedad, cae enfermo y no hay sanidad para su hijo muere. Cuando su hijo muere, el rey David, dice la palabra de Dios, te voy a contar la historia, dice la palabra de Dios que cuando su hijo cae enfermo, Dios le dice que su hijo va a morir. Entonces el rey David se pone en ayuno, se postra con la frente en el piso, durante 7 días no comió, no bebió, se dedicó a orar, a clamar por su hijo. Y al 7º día su hijo murió. Cuando él se da cuenta que su hijo murió, se levanta, manda a llamar a que le traigan sus ropas reales, se baña, se da una lucha, se cambia y pide que le pongan la mesa para comer. Entonces sus siervos se conflictúan en su mente, ¿cómo este hombre está loco? Mientras su hijo estaba enfermo, no quiso comer, no quiso beber, no quiso bañarse, no quiso hacer nada. Y ahora que su hijo ya está muerto, se levanta, se baña y empieza a comer y a beber. ¿Por qué haces esto? Le preguntaron al rey David, no lo entendemos. Y el rey David dijo, palabras de Dios. Mientras estaba vivo mi hijo, aunque estaba enfermo, tenía la esperanza de que Dios lo levantara, ¿verdad? De que Dios lo sanara. Pero muerto mi hijo, yo no puedo hacer nada, yo no lo puedo traer hacia mí, pero hoy tengo la seguridad, tengo la certeza de que yo sí voy a ir donde está mi hijo. Fíjense, gloria a Dios por estas palabras. El rey David, dice la palabra, tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. El rey David sabía que aunque su hijo ya había muerto, cuando el rey David muriera, él iba a ir a la presencia de Dios, y ahí iba a estar su hijo, y él ahí iba a recibir consuelo también, y se iba a gozar con su hijo. Hermosas palabras de nuestro Padre, palabras para ti, familia, amigos, amigas, para mí también. Volveremos a ver a nuestros seres queridos. Están en la presencia de Dios, están en un lugar de descanso. Y yo te voy a compartir esta experiencia que Dios me dio a mí cuando falleció mi mamá. Ya ahora en octubre van a ser 10 años que mi mamá partió con el Señor, y corrijo, no falleció, mi mamá durmió, porque ahorita nos lo acaba de decir el Señor Jesús, ¿verdad? Una vez más. Cuando mi mamá durmió, familia, amigos, amigas, yo estaba en la iglesia, yo estaba sirviéndole a Dios en la iglesia cuando me llega la llamada y me dicen, tu mamá se puso mal, está en el hospital. Cuando yo llego al hospital me dan la noticia, acaba de fallecer. Y después de procesar todo
esta situación en mi mente, en mi corazón, de estar preparando todo para pues, llegar a la funeraria y todo se diera ahí en el funeral, después de recibir a la gente y todo, antes de ir a sepultar el cuerpo de mi mamá. Yo me acuerdo a incinerarlo. Yo me acuerdo que me metí a platicar con Dios. Dije, bueno, yo conociendo de Dios, dije, voy a preguntarle a Dios qué pasó, ¿verdad? Porque pues yo creo en Dios. ¿Por qué sucedió que mi mamá se fue? Y yo me acuerdo que me puse de rodillas, familia, en mi lugar secreto. Ahí en mi lugar secreto me refiero a mi cuarto, mi habitación. Me puse de rodillas y mi intención era quejarme con Dios. Mi intención era preguntarle a Dios, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me la conservaste más tiempo? ¿O por qué no me avisaste que te la ibas a llevar o algo, verdad? Y yo me acuerdo que me puse de rodillas, familia, me postré y le dije, Dios, mi mamá ha muerto. Y antes de que yo empezara a quejarme, familia, antes de que yo empezara a decir mis palabras, escuché una voz en mi mente, en mi corazón, en mi oído, todo junto, que me dijo, tu mamá está aquí conmigo. ¿Qué quieres que le diga? De verdad, familia, eso sucedió. Estando yo de rodillas orando, el Señor me dijo, tu mamá está aquí conmigo. ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué mensaje quieres que yo le dé? ¿Qué mensaje tienes para ella? Y hermanos, familia, amigos, amigas, en ese momento se me conmovió todo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, y empecé a llorar. Empecé a llorar de gozo. A llorar de gozo era un llanto de gozo, de alegría, ¿verdad? No lo podía contener la alegría primero de escuchar la voz de Dios y segunda que Dios me estaba dando la seguridad, la certeza que mi mamá estaba en su presencia. Y hermanos, familia, pues ¿qué le podía yo decir a Dios? Lo único que me vino a la mente fue decirle, dile que vamos a estar bien. Dile a mi mamá que mi papá, mis hermanos, mis hermanas y yo vamos a estar bien. Y dile que la amo mucho. Dile que la amo mucho. Fue lo que yo le dije a Dios. Dile a mi mamá que la amo mucho. Familia, amigos, amigas, tu ser querido está con Dios. Lo vas a volver a ver nuevamente y te gozarás, te gozarás, te llenarás de gozo, te llenarás de alegría y todos nos reconoceremos ahí y viviremos eternamente con nuestro Padre Celestial. Yo le doy muchas gracias a Dios, familia, por tu vida, por la vida de tu ser querido que quizá ya se adelantó, al igual que mi mami, los volveremos a ver. Dale gracias a Dios por la vida de tu ser querido que se adelantó. Ya no llores más, ya no sufras más, no te hagas más preguntas. Mejor recibe el consuelo de parte de Dios que te está dando ahorita. Lo vas a volver a ver. Vas a entrar también tú a la presencia de Dios, si también tú decides creer en Jesucristo. Vamos a orar, familia, amigos, amigas, pidiéndole a Dios que traiga consuelo, que traiga aliento, fortaleza, resignación, para si alguien de nosotros ha perdido a un ser querido, que sea Dios sustentándonos y guiándonos hacia la vida eterna, tomados de la mano cuando el Señor nos llame. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, hoy te damos infinitas gracias por esta enseñanza que hoy nos das, por esta palabra que hoy nos das, bendito Padre, que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Jesucristo no morirá eternamente, Padre, porque tú, Señor, nos resucitarás en el día final, Señor. Que ahorita los que se han adelantado, que creyeron en ti, Señor, en Jesucristo, que creyeron en Jesús, hoy duermen, Padre Santo. Están en un lugar de descanso, de reposo, y nuevamente, Señor, nos volveremos a ver cuando tú nos llames, y todos estaremos una eternidad contigo. Nos has enseñado, bendito Padre, la importancia de hacer las obras de Jesucristo, de comportarnos como tus hijos. No basta decir que te conocemos, hay que demostrarlo, bendito Padre, que verdaderamente somos tus hijos. Vimos la vida de Rico y el Lázaro, bendito Padre, de cómo uno conocía al Padre Abraham, pero no vivía, Señor, conforme a tus enseñanzas, Padre. Y el otro, el mendigo, el pobre, Señor, sufrió males en este mundo, pero en tu presencia, Señor, está recibiendo bien.
Y así está pasando con nuestros seres queridos, Padre. Quizá en este mundo, Señor, no les fue bien, pero hoy están siendo bendecidos por ti, Señor, estando en tu presencia, Padre. Y nosotros, Señor, cuando tú nos llames, los que hemos creído en Jesucristo, también entraremos en el paraíso. Viviremos eternamente contigo. Y Padre Santo, si alguno de entre nosotros ha perdido a un ser querido, Señor, si alguien se ha adelantado, Señor, trae consuelo para esa persona, trae fortaleza, Señor, trae aliento, trae resignación, que ellos puedan sentir tu presencia, Padre Santo, en este momento. Sé tu Espíritu Santo consolando a todos, a todas, a aquellos que han perdido a un ser querido. Sé tú, Señor, llenándonos. Tómanos de la mano, bendito Padre, y guíanos en nuestra vida, Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta que tú nos llames a tu presencia, llévanos de la mano, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza. Glorificamos tu santo nombre, Señor Jesucristo, y te pedimos que esta semana que comienza traigas bendición espiritual a nuestras vidas, que bendiga nuestros negocios, nuestros trabajos, y que, Señor, bendiga nuestras finanzas para bendecir a otros, Señor, para hacer tu obra. Gracias te damos, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Familia, amigos, amigas, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga abundantemente y que Dios los guarde. Hasta luego.